Este año lo comencé viajando con mi gato por toda Europa, como primera parte de mi gran proyecto, dar la vuelta al mundo, descubriendo a sus gentes y sus rincones más impresionantes. Tras recorrer gran parte de los Alpes haciendo nuestro primer 3000 juntos, nuestras primeras acampadas al raso, incluso quedándonos atascados en la nieve y compartiendo preciosos atardeceres y aventuras, comenzamos el año en Suiza. Acampando y comiendo las uvas en lo alto de una montaña, con una amiga y varias personas que nos encontramos con ese mismo plan. Y esto daría comienzo a uno de los años más locos de toda mi vida. Y es que tras pasar años y años soñando con viajar por el mundo, este año lo íbamos a hacer, y no solo eso, sino que la realidad iba a superar mis mejores sueños y con creces. Tras este comienzo, continuamos recorriendo el resto de Suiza y fuimos hacia las Dolomitas. Así fue que vivimos el invierno más bonito y más duro de toda mi vida al mismo tiempo. Más allá de las preciosas imágenes y recuerdos que me llevo día tras día, tocaba entrenar a temperaturas bajo cero, tocaba ducharse con agua absolutamente congelada o aprovechar lagos gélidos, ya que las tuberías de mi furgoneta literalmente se quedaban congeladas. Esto, sin lugar a dudas, te pone a prueba y exige de fortaleza mental. El premio, las vivencias y el superarte a ti mismo. Lo que viene acompañado de confianza en uno mismo y empezar a ser tú mismo quien ponga tus propios límites. Porque incluso un chaval normal y corriente, lo que viene a ser el típico pringao de pueblo, como a mí me gusta decirlo, podía estar viviendo semejantes aventuras. Esto lo apliqué al resto de ámbitos y mientras recorríamos los Balcanes resultó que nuestras redes sociales comenzaron a crecer. Nuestro proyecto de vivir viajando comenzaba a ser algo real gracias al trabajo, tozudez y esfuerzo. Fue en este momento que nos embarcamos en dos nuevas aventuras. La primera consistió en tratar de llegar a una isla desierta, una loca idea que me ponía los pelos de punta. El problema era que era imposible alquilar ningún kayak, pero si algo se quiere de verdad, es muy probable que se encuentre el modo. Así que compramos un kayak hinchable en Decathlon, lo inflamos y nos adentramos en la mar sin pensarlo mucho. Obviamente meterte por primera vez en el mar con un gato y en un kayak hinchable no fue la mejor idea. Demos gracias a que me acompaña una gatita que se ha ganado el cielo conmigo y finalmente llegamos a aquel paraje desértico y totalmente solitario, donde solo encontramos un par de ovejas y algunas antiguas ruinas. Tras finalizar la aventura, devolvimos el kayak en perfecto estado y arrancamos con una travesía de 10 días caminando por las montañas croatas. En mi cabeza esto era como hacer algo histórico. ¿Acaso a quién demonios se le ocurre meterse a cruzar una cordillera entera con su gato y a pie, por montañas absolutamente nevadas? Y para colmo, el primer día acabamos en la policía. Pero nada grave, no os alarméis. Hicimos autostop y en uno de los coches nos dejamos el saco. Y sin este material sería totalmente imposible sobrevivir a las duras condiciones de las montañas. Así que terminamos de algún modo comiendo y compartiendo inolvidables momentos con la familia que nos cogió horas antes en la carretera. Estos momentos son los más bonitos que te llevas de una aventura de estas magnitudes sin lugar a dudas. Los lugares siempre estarán ahí, pero la gente es pasajera como nosotros mismos, y son los que marcan la diferencia. Aprender que existen culturas diferentes, ni mejores ni peores, y aun teniendo una visión de la realidad totalmente diferente, sentirte totalmente bienvenido y arropado, y poder aprender de cómo viven, de sus costumbres, de su día a día, relatos sobre su historia, sobre las guerras que han sufrido, y llegar a poder valorar mucho más el de dónde vienes. Tras despedirnos, arrancamos con la travesía y el primer día nos tocó enfrentarnos a nada más y nada menos que vientos huracanados, conocidos como vientos Bura, los vientos más temidos del Adriático.
Y este fue solo el principio. Los próximos 8 días cruzamos ingentes cantidades de nieve, decenas de neveros totalmente congelados y seguimos compartiendo momentos en las cabañas de montaña que encontrábamos, con gente de los pueblos colindantes. En todas y en cada una de las cabañas siempre fuimos bien recibidos. Y cuando parecía que esto no podía seguir superándose y sorprendiendo, el viaje volvió a lanzarnos un tartazo en toda la cara y a demostrar que la realidad supera los mejores sueños. Llegamos a Montenegro, a una montaña completamente nevada, y de la nada apareció un joven perrito que decidió que era buena idea atacar a mi compañera de viaje. Ella acabó en lo alto de un árbol y sinceramente le llamé de todo al perrito, que poco después se ganaría todo mi cariño. Me tocó escalar el árbol y bajé a mi gata del mejor modo que pude, y tras meterla en el transportín de emergencia seguimos montaña arriba rumbo a la cabaña en la que pretendíamos hacer noche. Aquel perrito que de tan mala leche me había puesto no se separó de nosotros y nos siguió hasta la mismísima cabaña. Ante esto y con el frío que hacía, terminé dándole mi comida y dejándole dormir con nosotros. Era un animal súper adorable y súper cariñoso, y al siguiente día decidió seguirnos hasta la mismísima furgoneta. Parecía que él ya había hecho su elección y había elegido a su nueva familia, y mi decisión también estaba tomada. Si no tenía dueño, se uniría, así que recibimos el ok del veterinario y le vacunamos para que pudiese venir con nosotros a dar la vuelta al mundo. Ahora ya no éramos 2, ahora somos 3. Mientras tanto, nuestras redes sociales seguían creciendo y decidí apostar por agrandar el proyecto y que nuevas personas formasen parte de él. Aquí es donde llega nuestro querido señor editor. A principios de año, con poco más de 1000 suscriptores, ¿quién me diría a mí que esto iba a ser posible? Aunque si llegó, tengo claro que fue porque en mi cabeza el objetivo estaba claro, y cuando sabes hacia dónde remas todo es mucho más fácil. Así que ya con un proyecto comenzando a afianzarse, decidimos irnos a recorrer Noruega, uno de los países que desde siempre había tenido en el punto de mira. Y cómo no tenerlo: glaciares, montañas nevadas, lagos azulados, ríos, cascadas a doquier. Imposible no querer visitarlo. Aquí fue además donde comenzó a afianzarse también nuestra nueva familia, con acampadas que hicieron cercanía entre Zarpis, que aún no tenía especial aprecio por el nuevo integrante, y Chuchi. Y ahora, finalmente, con el apoyo de varias marcas que nos ayudan a que este proyecto pueda seguir creciendo, estamos rumbo al continente asiático. En el camino seguimos descubriendo nuevos países y nuevas culturas, ahora mismo en los Balcanes, visitando países como Macedonia, Bulgaria, pero sin lugar a dudas países como Nepal, Pakistán, Kirguistán o Irán son la joya de la corona que aguardan nuestra llegada este año. Y quién dirá qué países o incluso continentes se añadirán a la lista. Este año se vienen unas aventurazas dignas de película, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje y ser parte de esta cada vez mayor familia. Todo lo anterior sería totalmente imposible sin el apoyo de todos y cada uno de vosotros, así que 1000 millones de gracias una vez más, y esos 3 mosqueteros os prometen tremendas aventuras por el continente asiático. Y bueno, antes de llegar a Asia también, en los Balcanes, ya os digo que viene fuerte. ¿Nos acompañáis?